de hace 200 años. Ahorita que venía rumbo acá, mi papá está sepultado en Amecameca. Él vivía en Cuautla y lo vinieron a enterrar a Amecameca. Les tendría que contar la historia, pero dice la nana Goya, esa es otra historia. Y recordaba yo cuando estuvimos ahí en Amecameca que nos explicaron la historia de que originalmente se llamaba Ameca y luego el volcán la destruyó y volvieron a hacer Ameca encima y por eso se llama Amecameca. ¿Alguno de ustedes conoce a su pariente de Ameca antes de que fuera Amecameca? No tenemos ni idea. O sea, no tenemos ni idea de quién fue el primer español que se mezcló con el primer azteca para que saliera mi tatarabuelo y luego mi tataratátara y luego mi tátara y luego mi bisabuelo y luego no tenemos ni idea de lo que sucedió antes de nosotros. Entonces, cuando yo les hablo de que la iglesia tiene 2000 años, ¿cuántos de ustedes conocen esa historia de 2000 años? No estoy hablando de la historia de la Biblia. Les estoy hablando de la historia de la iglesia. Y noten, los primeros cristianos, hablamos cristianos evangélicos, no judíos, cristianos del Señor Jesucristo. Los primeros cristianos pues tuvieron una ventaja que ustedes y yo no tenemos. Si tenían alguna duda acerca de lo que decía alguno de los evangelios, acerca de lo que había dicho Cristo, ¿a quién le preguntaban? A Cristo. Oye, señores, pero espérate, ¿qué es eso de la parábola del sembrador? ¿Nos la puedes explicar? ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Ah, mira, esto nos habla de una semilla que cayó en tierra, otra que cayó entre pedregales, otra que cayó entre espinos, ¿verdad? Y explicaba qué era. Pero sucede que el Señor elige a 12 y a esos 12 les está explicando todo el conocimiento que él tenía. Pero ¿qué sucede? Esos 12, que posiblemente eran 13 con Matías, 14 con Pablo, pero le quitamos a Judas Iscariote, entonces nos quedan 13, pero fueron conocidos como el grupo de los 12. ¿Se acuerdan que Pablo dice, yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia? No dice que no lo haya sido, dice que no era digno de ser llamado. Jesucristo asciende. ¿Y se acuerdan que dijo? Es necesario que yo me vaya para que llegue a ustedes ¿quién? El Consolador, que les va a enseñar lo que yo les he enseñado y les va a recordar todo lo que yo les dije. Pero ¿qué sucedió? Murieron los apóstoles. Sí lo saben, ¿verdad? Ya no hay apóstoles. Los 12 se murieron. Ellos todavía pudieron tener discípulos. Y esos discípulos pues podían preguntarle, oye Pablo, ¿qué quisiste decir con la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es eso de la llenura, Pablo? Explícanoslo. Y Pablo dijo, bueno, no lo entendieron. Espérense a que escriba la siguiente carta a Colosenses, a los de Colosas, y ahí voy a explicar perfectamente lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Y encontramos ahí la explicación de lo que es la llenura de Efesios 5:18, en Colosenses 3:16, la palabra de Dios abunde en vuestras mentes. Esa es la llenura, nada místico, nada mágico, simple y sencillamente que tu mente esté gobernada por lo que la Escritura dice. Bueno, muchos podían decir, oye Pablo, ¿qué quisiste decir aquí? ¿Qué quisiste decir allá? A ver, Mateo, en tu evangelio, aquí vemos algunas diferencias. Oye Lucas, ¿por qué tú hablas de un endemoniado? Y en Marcos encontramos que eran 2, por fin eran 1 o 2. ¿Qué pasó ahí? Pero van a morir todos estos discípulos de los apóstoles. Y entonces, pues va a empezar una batalla por interpretar. Oye, ¿qué te dijo Mateo? ¿A ti qué te dijo Juan? Oye, platícanos a ti qué te dijo Marcos, porque sabes que ya no los tenemos a ellos. Tú eras discípulo también de Pablo. Me acuerdo que tú estabas ahí cuando tuvimos tal o cual plática.
¿Qué te dijo Pablo acerca de eso? Y empezó la necesidad de interpretar, porque saben ustedes, en aquella época muy pocos eran los que sabían leer y escribir. Y entonces, después de que esos discípulos, los primeros discípulos de los apóstoles, mueren, ya no hay a quien preguntarle. Ya ahora tenemos la necesidad de interpretar y ahí comienza la lucha por la interpretación y surgen dos escuelas, Alejandría y Antioquía. Alejandría en la parte norte de África, Antioquía en la parte este, sur de Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía, que después fue Capadocia o Constantinopla. Y estas dos escuelas van a tener algunas discusiones. Unos van a decir, hay que interpretar de manera alegórica. Es como ustedes interpretan, como la mayor parte de los cristianos interpretamos. ¿Tú qué crees que dice el pasaje? Y ahí nos disparamos, ¿verdad? Pues yo creo que el pasaje dice esto, yo creo que el pasaje dice aquello. Esa fue la escuela de Alejandría. Y hubo grandes hombres ahí que contribuyeron a la interpretación, pero la escuela de Antioquía dijo, no, espérense. ¿Cómo que cada quien va a decir lo que cree que dice la Biblia? Hay que hacer una investigación histórico-gramatical, hay que saber qué estaba sucediendo cuando fue escrita para saber qué les quisieron decir cuando fue escrita. Es decir, necesitamos saber qué es lo que el autor original le dijo a su audiencia original en su contexto original, para que sepamos qué nos quiere decir a nosotros. Y eso fue ya en el segundo y en el tercer siglo. ¿Se imaginan en los que estamos en el siglo XXI? 2100 años después, necesitamos saber interpretar la Biblia. Porque si no la sabemos interpretar, pues dice lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que cada quien querramos. Y la Biblia no puede ser que se deba interpretar de esa manera. Tenemos que llegar al fondo del asunto, ¿verdad? Conocerla propiamente. Y ahí es donde comienza la historia de las doctrinas de la gracia. Fíjense bien, les dije que íbamos a ver la historia primitiva. Esta la marcamos desde la ascensión de Cristo hasta el año 450. Después vamos a ver la historia medieval que surge del 450 hasta el 1200. Después viene la historia moderna, en donde va a ser incluida la Reforma, de 1200 a 1650. Los historiadores seculares le llaman el largo siglo XVI, porque empieza desde el 1200, 1300 y llega hasta el 1650. Y finalmente vamos a ver la historia actual, que es como de 1650 a nuestros días. Y esto es muy interesante. Vamos a empezar con la historia primitiva, de la ascensión de Cristo hasta el 450. Y noten, podemos hablar de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, que era de la escuela de Antioquía, que buscaba la interpretación literal, Papías de Hirápolis, Policarpo de Esmirnas, algunos escritos como el del pastor Hermas, que ya estaban interpretando, ya decían qué decía la escritura y ya nos entregaban escritos afuera de la Biblia que nos decían, eso es lo que quisieron decir los autores. Tenemos esos escritos, no los tenemos al alcance todos, porque tristemente son muy caros, pero existen esos escritos y están ahí para ser estudiados. En ese momento, recuerden, pocos sabían leer y escribir, solo se tenía la Biblia y la tradición apostólica, muy importante, apostólica, de los apóstoles. ¿Qué es lo que ellos habían dicho? La primera tradición apostólica la tenemos en el Nuevo Testamento, porque ¿quién la escribió? Los apóstoles, ¿sí? Entonces, junto con toda esta tradición está creciendo otra cosa que se va a llamar el gnosticismo, compite con el cristianismo. Este gnosticismo era heredado de los griegos. Y los griegos decían, no cualquiera puede saber de Dios. Solo algunos iluminados como nosotros, ¿verdad? Nosotros sí podemos saber cosas de Dios. Ese era el gnosticismo.
Y decían, de vez en cuando Dios se comunica con los hombres, pero lo hace a través de un logos, de uno que interpreta. Eran los griegos, eran los gnósticos, y van a la par del cristianismo, ¿sí? Llegan entonces, ¿verdad?, los primeros apologistas, que se distinguen por aclarar los puntos doctrinales: Justino Mártir, Ireneo de Lyon, Tertuliano, Orígenes, Clementes de Alejandría, Luciano de Antioquía, entre muchos otros. Y hasta aquí la iglesia cristiana, pónganme mucha atención en esto, la iglesia cristiana se llamaba Iglesia Cristiana Católica. Así se llamaba. ¿Y saben qué quiere decir católico? Universal. Es decir, donde haya un cristiano, ¿a quiénes eran los cristianos? Nos dice, ¿en dónde fuimos llamados por primera vez cristianos? En Antioquía, ¿sí? Y cualquiera que se dijera cristiano, era un cristiano católico. Era universal. No hay sacerdotes, no hay papa, no hay organización, no hay nada de eso. Solamente éramos cristianos universales. Y así vamos a seguir y vamos a ser perseguidos, y que conste que digo vamos como si yo hubiera estado ahí. A mí nada más me persiguió ahorita la caseta de Chalco que no me dejaba salir. Y van a ser perseguidos los cristianos por lo menos durante 300 años. Ustedes no saben quién era su pariente hace 200, yo tampoco. 300 años de persecución a la iglesia, en donde van a tener que estar siendo escondidos, en donde van a tener que huir, porque los persiguen dos tipos de personas: el Imperio Romano y los judíos. Ellos hacen la persecución y les pasa como al Señor Jesucristo. Los judíos no estaban de acuerdo con lo que enseñaba, iban y le decían a Roma, este es un hereje, pues te lo crucificamos, no hay problema. Y así le va a pasar a muchos cristianos durante 300 años. 300 años que los cristianos se llaman cristianos católicos. Y llega el emperador Constantino. Y en una carta muy especial, que la tenemos ahí en los datos históricos, de un hombre que era gobernador de un área que se llamaba Plinio. Le pregunta Plinio al emperador Trajano: oye, ¿por qué matamos a los cristianos si son muy buenas personas? Y le dice, pues no sé, aquí nomás se acostumbra que si se dice cristiano lo matemos. Y dice, pero mira, vamos a hacer una cosa: al que no lo haga muy abiertamente, a ese no lo maten. Estamos cerca del año 300. Llega Constantino, nuevo emperador. Y en el año 313, ya siglo IV, él decreta que se debe dejar de matar y martirizar a los cristianos. Ya, ¿para qué los matan? O sea, pobre gente. Y él dice que él tuvo un encuentro con Cristo, Constantino. Año 313 de nuestra era. ¿Qué va a suceder ahí? Pues ya no es tan grave ser cristiano, ya no te persiguen, ya no te matan. Y 60, 70 años después, ¿qué creen que va a pasar? En el edicto de Tesalónica, año 390, se dice, vamos a hacer oficial la religión cristiana. Nos conviene, están organizados ya por iglesias y antes estaban en lo oculto, pero ahora vamos a usarlos. Y entonces la religión cristiana se hace oficial del Imperio Romano. ¿Y cómo creen que se llamó? Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica y Romana. Hasta el año 390. Ustedes no saben quién era su familiar hace 200 años. 390 años solamente había cristianismo puro, como el que ustedes y yo profesamos. Y para el 390 nos lo echan a perder y le ponen romano. Se echó a perder todo. Ahí
van a surgir hombres muy grandes, porque les dije, había una escuela en Alejandría, otra en Antioquía, que es la zona de Turquía, y ahí van a surgir unos hombres que se llaman los grandes capadocios, que surgen de las iglesias de Asia Menor. ¿Cuáles son las iglesias de Asia Menor? Las 7 iglesias que están mencionadas en el libro de Apocalipsis. Y de esas iglesias van a surgir grandes hombres para el año 300, se van a acercar al 400, donde han soportado la persecución romana, judía, pero van a decir, ¿cómo que romanos? Eso ya nos lo echaron a perder. Pero va a haber grandes hombres, algunos que van a escribir en griego, otros en latín. En griego tenemos a Anastasio de Alejandría, a Basilio el Grande, a Gregorio Nacianceno, a Juan Crisóstomo. En latín escribe Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, quien escribe la Vulgata Latina, que va a ser la primer Biblia que no está en griego ni en hebreo, sino en latín. Y va a haber otro como Agustín de Hipona, que es de la zona norte de Turquía, ahí era la zona de Hipona, y este Agustín va a ser uno de los que más va a aportar al cristianismo, pero él va a morir en el año 430, cuando ya lleva 40 años siendo oficial la Iglesia Católica, Apostólica, cristiana, apostólica y romana. Pero él muere y ya no logra hacer muchas cosas a favor de los cristianos. Justo antes de este Agustín de Hipona surge un hombre que se llamaba Arrio. Y Arrio va a decir, Jesucristo no era Dios. Jesucristo era un gran iluminado. Jesucristo era un gran profeta. Nada más, pero no tenía nada de Dios. ¿Qué creen que van a hacer con Arrio? Van a ir con los romanos y les van a decir, este es un hereje. ¿Y qué creen que van a hacer los romanos? Lo queman. Pues dicen ellos que es hereje, pues lo quemamos, porque era bien fácil deshacerse de alguien, nada más ibas y lo acusabas con los romanos y se acababa el problema. Después va este Arrio, antes de su muerte, de hecho va a lograr irse hacia la zona de las Arabias, y siglos después sus enseñanzas van a producir el Islam. El Islam que dice que Mahoma era un gran iluminado, un gran profeta de Dios. Él va a enseñar eso. Son 300 años después, nada más 300 años después, y va a surgir el Islam. Pero junto con este hombre hay otro que se llama Pelagio. Pelagio, así se llama. No sabemos dónde nació, no sabemos dónde creció, no sabemos con exactitud qué tantas cosas escribió, pero Pelagio hablaba de libre albedrío. Pelagio decía que el hombre podía rechazar el trabajo efectivo del Espíritu Santo, y no conocemos mucho de él más que por lo que escribió Agustín de Hipona en su contra. Y entonces, como Agustín de Hipona dice, Pelagio dice esto, pero yo digo que está mal por todo esto, no sabemos más acerca de él, porque también, ¿qué creen? Lo consideraron hereje. ¿Y qué creen que le pasó? Pues lo quemaron. Agustín de Hipona se va a librar porque pues ya hay amnistía, ya es romano, ya es católico romano. Agustín de Hipona todavía dice, bueno, pues con tal de que no me maten, viva la paz, ahí va bien todo. Y él va a decir, miren, si ustedes estudian lo que es la soberanía de Dios, y ojo, soberanía absoluta de Dios, van a comprender el tamaño del libre albedrío. Van a comprender lo que realmente Dios está haciendo sin que intervenga el hombre. Agustín, ¿verdad?, va a decir, miren, el albedrío es muy limitado, que por cierto, cuando tú dices libre albedrío, albedrío quiere decir libertad de decisión. Entonces cuando dices libre albedrío, dices libre libertad de decisión. Es un pleonasmo, es un énfasis que se le da para entender lo que es la libertad de decisión. Pero yo les puedo preguntar, ¿ustedes decidieron qué ropa ponerse hoy? ¿Quién los limitó? Ah, no es cierto. ¿Quién los limitó? La ropa que había en el ropero.
O sea, si yo hubiese querido un traje Hugo Boss, pues no. Por cierto, tengo 356 trajes, pero no sé por qué siempre sale este saco. Aunque meta yo la mano por todos lados, siempre sale este. ¿Quién los limitó para elegir su ropa? Pues el ropero. Entonces, no, pues no que eres libre en toma de decisiones. Bueno, hermano, pero yo me puedo comprar lo que yo quiera. Ah, puede ser, ¿verdad? ¿Quién te limita en comprarte lo que tú quieras? Ahora tienes el dinero, es más, ahorita hacemos cooperacha y te damos dinero. Y tú dices, me voy a ir a comprar lo que yo quiera. ¿Quién te limita? Pues la tienda donde vayas, ¿verdad? Porque si en la tienda donde vas no hay lo que tú buscas, ¿quién te limitó? ¿Se dan cuenta que el libre albedrío no es tan libre? ¿Quién de ustedes puede aventarse un clavado a una piscina, una alberca, y quedarse allá abajo 15 minutos? Pues no, que tiene libre albedrío. Bueno, ¿quién de ustedes se puede cruzar la frontera y que no lo agarre la migra y le dice, yo tengo libre albedrío, ¿no? Quiero pasar. Bueno, Agustín se dio cuenta que entre más definieras el libre albedrío, más te darías cuenta que no lo tienes. Que por esas pequeñas libertades que te da Dios, tú no puedes decir que tienes libre albedrío, tú no tienes libertad de decisión. Y Agustín de Hipona va a decir, ¿sabes qué? Dios es el soberano de la creación que nos predestinó y nos eligió antes de la fundación del mundo. Y les va a decir, lean Efesios 1, 4 y 5, léanlo, ahí dice. Efesios 1, desde el versículo 3. Dice Efesios 1, 3, vean ahí en sus Biblias, Efesios 1, 3. Dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alto. ¿Dónde están nuestras bendiciones? No, léale antes. En los lugares celestiales. Dios sí nos bendice sobre la tierra. ¿Han sido ustedes bendecidos por Dios aquí sobre la tierra? Levante la mano el que ha recibido alguna bendición de Dios aquí. Todos hemos recibido alguna bendición. Si no te has dado cuenta, por eso respiras. Si Dios no te quisiera bendecir, mira, ya estarías del otro lado. Nuestras bendiciones son en los lugares celestiales en Cristo. Allá vamos. Y dice, versículo 4, Efesios 1, 4, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A algunos les molesta. ¿Cómo que Dios escogió? Tú cuando vas al tianguis escoges las naranjas, ¿a poco te llevas las que te dé el cuate? Jitomate, ¿qué te dice? Este es de a 10 y este es el escogido es de a 25, ¿de cuál quiere? Y si te pones a escoger los jitomates, te sale más caro el kilo. Si es el otro, mete la charola y lo que salga. Si tú puedes elegir, ¿por qué Dios no? Es el amo de la creación. Es el soberano de la creación. Fíjense bien, si hubiese una sola cosa, una nada más, que se saliera del control de Dios, Dios no es soberano. Una, solo una. Dios no es soberano. Pero eso es mentira. Dios es el soberano de la creación. Y Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera. Agustín de Hipona explicará todo Romanos 8 y 9, todos los 2 capítulos de Romanos 8 y 9 para defender esta posición y va a llegar a lo que hoy se llama la cadena inquebrantable. Vayan ahí a Romanos.
Vayan al libro de Romanos. No me da tiempo de que les enseñe todo lo que incluyen los dos capítulos, pero les voy a decir que tanto Romanos 8 como Romanos 9 nos están enseñando la soberanía de Dios. Todo. Jamás aíslen un versículo. A veces tomamos nada más la idea de un versículo y la queremos ver aquí. No, tomen todo el contexto, al menos todo su capítulo. ¿De qué se está hablando ahí? Romanos 8 y 9 habla de la soberanía de Dios en la salvación. Y aquí Pablo escribió lo que se llama la cadena inquebrantable. Vayan a Romanos 8, versículo 29. El 28 se lo deben de saber de memoria, ¿verdad? A los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vean lo que dice en el 29. Porque a los que antes conoció, ¿quién? Dios. También los predestinó. ¿Quién? Dios. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿quién? A estos también llamó. ¿Quién? Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién los justificó? Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto se le llama la cadena inquebrantable. Dios conoció antes, predestinó y llamó y justificó y glorificó. Y si se fijan, todos los verbos están en pasado, no están en futuro. Es una acción que la hizo ¿quién? Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz. Y debido a que Él murió en la cruz, es que nosotros tenemos la seguridad de la salvación. No es por nosotros. No es por nosotros. Y vean la seguridad de la salvación, porque esto es muy interesante. Vayan ahí mismo, porque Agustín de Hipona, que es del año 400, él muere en el 430, llegó a estas conclusiones desde ahí. Y dice en el versículo 38, ahí Romanos 8:38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar de Él. ¿Por qué? Porque Él nos conoció, porque Él nos predestinó, porque Él nos llamó, porque Él nos glorificó y porque Él nos justificó y porque Él nos glorificó. Por eso no hay nada que nos lo pueda arrebatar. Y oílo bien, si tú tienes la salvación, dice ahí, y ninguna otra cosa creada. Tú y yo somos creados. Ni siquiera nosotros nos podemos separar del amor de Dios. Y ojo, estoy hablando a creyentes. Estoy hablando a salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera tú, si eres un elegido del Señor, te puedes separar de Él. Y eso lo dijo Agustín de Hipona en el año 430. Y se peleó con Pelagio, que Pelagio dijo, no, yo sí puedo resistir al Espíritu Santo y puedo ir en contra de Él. Qué loco estaba Pelagio. Porque si él pudiera ir en contra del Espíritu Santo, podría ir en contra de Dios. ¿Y saben que ni siquiera Satanás puede hacerlo? Nos lo muestra el libro de Job. ¿Se acuerdan del libro de Job? ¿Qué le dijo el Señor a Satanás cuando venía ahí entre los ángeles de rodear la tierra? Dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Que no hay otro hombre más santo como él en la tierra. Satanás, él venía de dar la vuelta, él ni siquiera se había fijado en Job. Y le dice, bueno, es que tú lo bendices y tú le tienes todo. Dice, pues quítale todo y vas a ver cómo me sigue alabando. Le quita todo. Propiedades, ganado, hijos, hijas, yernos, nueras, le quita todo. No le quitó a la esposa.
Job pudo haber dicho, pues, Señor, pues ya. Pero no lo hizo así el Señor, ¿saben por qué? Porque le había dado a su ayuda idónea y le dijo, no, Job, tú la necesitas para todo lo que viene. Le quita todo y Job sigue firme con el Señor. Y vuelve otra vez con el Señor y le vuelve a decir el Señor, ¿ya viste a mi siervo Job? Que no hay otro hombre más alto como él en la tierra. Ah, es que tú lo ayudas. Y le dice, hazle lo que quieras, nada más no le puedes tomar su vida. Y le dio una sarna que se rascaba con un tiesto, con un pedazo de barro. ¿Cómo lo vería la esposa sufrir que le dice, maldice a tu Dios y muérete? Ya, o sea, que te mate Dios, te conviene más que seguir soportando eso. No tenía muy clara la idea del infierno la esposa de Job. Era una mujer santa, porque le dice Job, como una mujer fatua has hablado. Hace una comparación, como si fueras. No le dijo, eres, sino has hablado como si fueras. Pero lo que quiero enfatizar con esto es que Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios. Satanás no se maneja solo. Es decir, que si Satanás viene a darte lata, ¿quién te lo mandó? ¿Y por qué te lo mandó? Porque el Señor dijo, ya viste a mi siervo, ya viste a mi sierva, que no hay otro más santo como él en la tierra, hazle lo que quieras y vas a ver cómo no deja de venir a la iglesia, no deja de tomar estudios, no deja de leer su Biblia, no deja de orar, porque no le importa lo que le pase, porque sabe yo quién soy. Regresemos a la historia. Y ahora vámonos a la historia medieval. Dijimos que la historia primitiva se mueve del 400, de la ascensión de Cristo al 450. Ahora vamos a la historia medieval del 450 al 1200. Del 450 al 1200. Para el año 580, la Iglesia Católica Romana ya lleva existiendo desde el 390, lleva 190 años. Y dicen, ¿quién habrá sido nuestro representante antes? Pues no, pues bueno, pero hay que poner a uno. Y entonces nombran a Gregorio I, en el año 580, Gregorio I, y le llaman el Pontífice Máximo. Es decir, el Papa. Pero está el año 580. Y entonces dicen, ¿y quién habrá sido los otros? Se ponen a investigar, a ver. ¿Quién fue? Pues este que lo mataron, pues este fue otro papa, y este que también sufrió mucho, pues vamos a decir que este también era, y llegaron a Pedro. Pero si nosotros no sabemos quién fue nuestro pariente hace 200 años, ¿se imaginan en el año 580 investigando quién había sido el mejor papa antes? Por cierto, antes había papas por todos lados, porque papa era un término padre. Como ahora le podemos decir a alguien abuelito, un término para referirse a un adulto mayor. Entonces no sabía ni quién era. No pudo ser cierto que hubiese un líder supremo en las persecuciones, porque ¿qué creen que le hubiera pasado? ¿Qué hicieron con nuestro máximo líder? Lo crucificaron. Si hubiese habido otro, pues también sobre este, ¿verdad? En este periodo, lo único que va a surgir, porque ya la que gobierna es la Iglesia Católica Romana, ya nadie estudia la Biblia. Antes te perseguían y te mataban, no, ahora ya es de caché ser católico romano, ¿verdad? Y si te pones abusado te toca una buena posición, porque saben ustedes, los sacerdotes gobernaban la región en donde estaban. Nada alejado de lo que nosotros sabemos aquí en nuestro México. En un pequeño poblado, en un pueblito alejado, ¿quién era el que gobernaba? El sacerdote. Ni siquiera el presidente municipal, el sacerdote. Y ellos dicen, vamos a aprovechar esto, y así se mantienen por muchos siglos. Va a surgir Tomás de Aquino, un monje italiano que nace en 1225, muere en 1274, y es la única teología que se va a producir del 200 al 1200.
Lo único que va a haber digno, por ahí va a salir San Benedicto, que va a decir que va a dictar cómo deben de vivir los monjes y las monjas. Los monjes y las monjas dicen, pues ya nos fuimos a encerrar en monasterios y en conventos para aprender, y ahora ¿qué hacemos? Pues ya sabemos mucho, y va a surgir una monja que se llamaba Escolástica, y Escolástica va a decir, pues vamos a enseñarle a los niños a leer y escribir. ¿Y qué le suena Escolástica? De ahí surgen las escuelas. Y va a haber diferentes tipos de escolásticas, de enseñanzas. Hoy las tenemos, diferentes tipos, ¿verdad? Pero ahí lo único que va a producir Tomás de Aquino va a ser algo que se llaman los argumentos para la existencia de Dios. La única Biblia que existe es la Vulgata de Jerónimo de Estridón, que data de ahí del año 300. Es la única Biblia que había, no había otra. Y solo se podía leer en latín. Los fieles en Cristo están diciendo, bueno, tenemos que mejorar. Y debido a que Capadocia, la zona de Turquía o Constantinopla, es invadida por los bárbaros, ya para el 1200 dicen, hay que mover la sede y vámonos a Roma. Hasta la fecha está la Hagia Sofía, ahí en Turquía, en Estambul. Hay un río que la divide, ahí eran los concilios, y hasta la fecha está ahí, que se llama la Catedral del Conocimiento o la Hagia Sofía, Sofía hablando del conocimiento. Y dicen, ya nos invadieron los bárbaros, a Roma. Y entonces se mueve en el 1200 el centro de atención católico romano, el Imperio Romano daba hasta allá, se mueve a Roma. Y ahí en Roma, ¿verdad? Los fieles creyentes dicen, ¿por qué no podemos leer la Biblia en nuestro idioma? ¿Por qué en latín? Los muy grandes, más grandes que yo, mi mamá me contaba que ella llegó a presenciar la misa en latín aquí en México. Dice, pues no le entendías nada, no sabías nada, no le entendías nada y salías como entrabas. Gracias a Dios mi mamá confesó a Cristo y está con el Señor, pero en esta época solo había Biblia en latín. Y ya por ahí los 1200 empiezan a decir, hay que traerla a nuestro idioma. Para finales de 1500 están correteando a todos los que tienen esta idea. ¿Y saben a quién va a corretear? Isabel la Católica. ¿Se acuerdan quién era la Isabel la Católica? La reina que le ayuda a Colón para que se venga para acá. Ella va a estar entrando a los conventos y a los monasterios, y donde les encuentre algo protestante, me lo queman vivo. ¿Y saben quién va a tener que huir de esta señora? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los escritores de nuestra Biblia en español. Los dos estudian en Oxford, en Cambridge, y ellos adoptan esta idea. Pero bueno, en la época medieval no pasa mucho. Llegamos a la historia moderna con estas ideas. Hay que tener la Biblia en nuestro idioma, pues si no, ¿cómo le entendemos? Y entonces un hombre que se va a llamar Wycliffe forma un movimiento llamado de los Lollardos. Él era un teólogo de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Hasta la fecha existe, y si ustedes quisieran estudiar Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pueden solicitar una beca en Oxford y pueden estudiar ahí un doctorado en Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, en teología, porque hasta la fecha Oxford está fundada en eso. En Francia surgen los valdenses. El fundador es Pedro Baldo. Se forma como el movimiento de los pobres de Lyon, una región de Francia. Y este valdense dice, oye, yo quiero estar bien con Dios porque se me acaban de morir unos amigos y yo no creo que ellos hayan estado bien con Dios. Y entonces va y le pregunta ahí a quien él considera de mucho conocimiento y le dice, dime qué hago para estar bien con Dios. Y este hombre le dice, ve a Mateo 19:21, y se acuerdan del joven rico que le dice, una cosa te falta, vende todos tus bienes, entrégalo a los pobres y vente a servir a Dios. Y lo hace, era un hombre muy rico. Vende todo, lo da y se pone a predicar el evangelio porque con su dinero ayuda a que le traduzcan la Biblia al francés. ¿Qué creen que va a decir la Iglesia Católica Romana? Competencia. Y los van a empezar a perseguir.
No solamente a Wycliffe, después va a venir William Tyndale, después va a venir John Hus, ¿verdad? En el reino de Bohemia, parte alta de Alemania, hacia el este, lo que es ahora la República Checa. John Hus dice, le agarro la idea a Pedro Baldo y a Wycliffe y vamos a hacer lo mismo. Y ya llegamos como a los 1400, van 200 años que están luchando por traducir la Biblia. No era como ahorita. Ahorita en nuestros teléfonos, ¿verdad? Quieren, bajan un traductor, le toman una foto a lo que esté en otro idioma y aquí les aparece en el idioma propio, ¿no? En el español. No, ahí no era así. Había que sentarse y trabajar mucho y para poderla traducir. 1400. Lutero va a nacer en 1483. Y esto ya lleva 300 años en boga, que quieren traducir la Biblia al idioma del pueblo. Lutero no surge de la nada, Lutero surge de todo esto. Y Lutero, junto con todos estos, y uno en especial que se llamaba Girolamo de Savonarola, italiano, que vive cerca de Roma, y dice, tenemos que hablar en contra de los lujos y los excesos de los papas, es demasiado. Y él se va a unir con todos ellos, ¿verdad? Lutero con todos ellos y va a decir, está mal la Iglesia Católica. Lutero no surge de la nada, se dice que se confesaba con su confesor y duraba hasta 8 horas en confesión. Y que ya que había acabado de sus 8 horas en confesión, no se hagan, ustedes se acuerdan de eso. Y iba saliendo del confesionario y decía, che, ya pequé, y se regresaba. Porque pecaba de pensamiento y se regresaba. Y entonces su confesor, que se llamaba Johann von Staupitz, le dice, Lutero, lo que pasa es que tú tienes mucho tiempo libre, ¿qué te parece si mejor no nos traduces la Biblia del hebreo y del griego al alemán? Lo cual lo hace gustosamente Lutero, se dice que tenía memoria fotográfica, un hombre súper inteligente, y les empieza a decir por qué lo que enseña la Biblia no coincide con lo que hacen. Y entonces Lutero va a ser muy conocido porque él es el que va a enfrentar al Papa León X. Pero él ya está por ahí en el año 1517. ¿Qué sucedió en 1492 de este lado del mundo? Ustedes se lo saben. Díganlo fuerte. Colón llega a América, pero todos creen que llegó a Veracruz. Llegó a una pequeña isla de las Bahamas. Y de ahí se movió a República Dominicana, ahora es República Dominicana y Haití. A esa isla se le denominó la Española, de hecho ahí muere Colón, ahí pone su casa. Miento, no muere ahí, de ahí va a ser trasladado a España y ahí muere. Pero él vive ahí, sus hijos hasta la fecha, si ustedes tienen oportunidad de ir a República Dominicana, pregúntenles dónde está la casa de Cristóbal Colón y ahí está. Pero eso fue en 1492, 1517. Lutero está pegando sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg para renunciar a la Iglesia Católica. Pero ¿saben qué pasa acá en 1517? Llegan los primeros españoles a Mérida, un pequeño barco como con 60, 70 marinos. Y los mayas se los comen. Cuenta la historia. Yo no vi. De ahí van a quedar 8 medio muertos y los van a perdonar. Y estos van a conocer a la Malinche. ¿Sí se acuerdan de quién es la Malinche? ¿Sí? Y ahí se van a quedar, 1517. 1521, Lutero se enfrenta en la dieta de Worms, que la dieta era una reunión, así se le llamaba la dieta. Se reúne ahí con el Papa y le da su famosísima declaración. Que Dios me ayude, a menos de que se me convenza por la simple razón y por medio de las Escrituras, todo lo que he dicho en contra de la Iglesia Católica lo sostengo. Y se salva, no lo matan, lo esconden y se salva. Pero ¿qué creen que pasa de este lado en 1521? Mismo año que Lutero se está peleando con la Iglesia Católica, aquí llega Hernán Cortés a Mérida. Y los que aprendieron a comunicarse con los mayas lo ayudan a entrar. Hace 500 años.
Por eso hace poco celebramos la Reforma Protestante. Isabel la Católica ayuda a Colón. Colón se basa en Esdras, en el 6.º libro de Esdras. ¿Lo conocen? No, porque es un apócrifo. Pero él se basa en ese libro para decir que la tierra es redonda y que hay otra ruta para las Indias. Lutero se enfrenta al Papa León X y va a haber ahí un seguidor de él que se va a llamar Ulrico Zwinglio. Y Ulrico Zwinglio se va a adherir a Lutero junto con otros muchos para hablar de la Reforma Protestante. Este Zwinglio se va a ir a Zúrich, en Suiza, y lo que va a lograr es que ya la misa no sea en latín, que ya no la den en latín, que eso no sirve de nada, que lo que se debe de enseñar es la Biblia. Al mismo tiempo, Calvino está en Ginebra, Suiza. Ulrico Zwinglio se pelea con Lutero por la transubstanciación. Ulrico Zwinglio decía que el pan y el vino que usábamos en la cena del Señor se convertía en ese momento en el cuerpo y la sangre de Cristo, y Lutero dijo no, es solo un símbolo, ¿sí? Y Calvino está en medio, ¿ah? Pero Calvino va a surgir y va a estar enseñando ahí en Ginebra. Va a tener varios alumnos. De hecho, no creo que se hayan conocido Calvino y Jacobo Arminio, porque Calvino está muriendo y apenas van a ser Jacobo Arminio, pero este Jacobo Arminio va a estudiar bajo las enseñanzas de Lutero. De ahí, de todo este movimiento del 1200 y hasta Lutero, van a surgir lo que se llaman las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, que es solamente por medio de la Escritura; sola fide, solo sé salvo por fe; sola gracia, solo sé salvo por gracia; solo Cristo, solo a través de Cristo se puede ser salvo; y soli Deo gloria, solo Dios se lleva la honra, la gloria y el honor. El hombre no tiene nada. Toda la gloria es del Señor. Lutero, en sus 95 tesis, ataca a la Iglesia Católica. Por eso no conviene ni que las estudiemos. Nosotros, que a la Iglesia Católica hay que se haga bolas, nosotros ya no tenemos nada que ver con ella. Por eso ni las enseñamos. Jacobo Arminio estudia con Calvino. Calvino muere en 1564 y por ahí anda naciendo Jacobo Arminio. Pero ya que es destacado en la Universidad de Calvino, ahí en Ginebra, Suiza, por ahí hay una Biblia que no nos la han traducido, en donde están todos los comentarios de muchos reformadores. Es una Biblia que va de tener este grueso y solo al centro es la Biblia, y tiene comentarios de muchos de los que estudiaron en esa universidad. Hay traducciones breves, sencillas de todo eso, pero Calvino destaca Arminio destaca, y a Arminio se le dice, ¿sabes qué? Hay un abogado en Holanda que está en contra de la Iglesia Católica Romana y en contra de los protestantes, pero pone dinero para la obra. ¿Por qué no vas y le dices, pues, cuáles son las ideas que nosotros tenemos acerca de la salvación? ¿Cómo es que nosotros vemos la salvación, la gracia? ¿Cómo entendemos la predestinación? ¿Cómo entendemos todo esto? Y va Arminio a pelearse con Hugo Grotius, así se llamaba este abogado, que era abogado, no era teólogo, no era estudioso de la Biblia, nada más era un humanista. ¿Y qué creen que sucede en eso? En lugar de que Arminio convenza a Hugo Grotius convence a Arminio y le dice, no, Arminio, el libre albedrío es lo que debes de estar enseñando, todos los demás están mal. Él era abogado, porque decía, si no, ¿cómo inculpamos a la gente? Si decimos que no son responsables, que todo lo hizo Dios. Bueno, van a surgir los 5 puntos calvinistas, que por cierto, Calvino no los escribió. Fueron una conclusión del sínodo de Dort, otra reunión que se hizo y se llegó a conclusiones. Y el
el sínodo de Dort, ¿verdad?, enseñó esos puntos del calvinismo, que es depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Arminio dice, no es tan mal. En lugar de que hablemos de depravación total, debemos de hablar de libre albedrío o responsabilidad humana. En lugar de que nosotros hablemos de elección incondicional, tenemos que hablar de elección condicional. En lugar de que hablemos de expiación limitada, es decir, redención limitada, tenemos que hablar de redención universal. Y en lugar de que hablemos de gracia irresistible, debemos hablar de que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. En lugar de que hablemos de perseverancia de los santos, tenemos que hablar de que se puede caer de la gracia y perder la salvación. Y entonces van a surgir dos fuentes: calvinismo y arminianismo. Ahora, ¿cuántos de ustedes hicieron una decisión por Cristo? Levanten la mano. ¿Cuántos hicieron una decisión? Porque los demás no han hecho una decisión por Cristo. Bueno, los que no hayan hecho una decisión por Cristo, hoy es su día. Tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que recibir a Cristo en su corazón, reconocer que son pecadores y que si ustedes no están dentro de la gracia salvadora del Señor, se van a ir al infierno, y que solo la gracia a través de Jesucristo los libra de la ira venidera. Los que hicimos una elección por Cristo, ¿quiénes son los que hicieron una elección por Cristo? Ya me había yo asustado. Dije, pues ¿a qué iglesia me trajeron? Todos hicimos una elección por Cristo. Ahora, levanten la mano. ¿Quiénes sabían que cuando hicieron su decisión por Cristo se estaban apegando al arminianismo? Levanten la mano. Pues yo ni idea. A mí me dijeron, el que quiera recibir al Señor Jesucristo pase al frente, haga una oración, vamos a orar por él. Y yo dije, vamos, ¿no? Yo no sabía que arminianismo y calvinismo. Yo de Arminio pensé que hablaban de la ropa de Giorgio Armani. Y calvinismo decía, pues Calvin Klein, ¿no? De la ropa, porque no tenía yo ni idea. Porque ninguno lo sabíamos. Ninguno habíamos estudiado toda esta historia. Y entonces es correcto decir que todos los creyentes, ¿verdad?, cuando nos convertimos a Cristo, somos arminianos. Yo decidí, yo elegí, yo hice mi oración, yo me arrepentí, ¿verdad? O sea, eso es lo que decía Jacobo Arminio. Entonces cuando Calvino dice, no, todo lo hizo Dios, pues Arminio dice, oye, espérate, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando ahí? Quien no estudia la historia está condenado a repetirla. ¿Y qué estaba descubriendo Arminio? Lo mismo que dijo Pelagio en el año 400, 800 años antes de él. ¿Qué estaba diciendo Calvino? Lo mismo que dijo Agustín de Hipona 800 años antes de él. Ya había sido dicho, ya se había establecido, pero se había caído pues en que ya se había olvidado todo esto. Y luego, como la Iglesia Católica Romana había distorsionado todo, había que volver a resurgir con la enseñanza de los apóstoles y de los padres de la Iglesia, porque se le había olvidado a la Iglesia Católica todas esas enseñanzas. De hecho, ni las habían tocado. En algún punto de la historia de los sacerdotes en la Iglesia Católica Romana, dicen, nos convendría que todos los que sean sacerdotes hayan reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. O sea que había puro inconverso trabajando ahí. Calvino se había basado en Agustín, y cuando digo basado, él sí había estudiado a Agustín de Hipona, mientras que Arminio no sabía que estaba diciendo lo mismo que Pelagio 800 años antes. Calvino o Agustín tenían una doctrina teocéntrica, centrada en Dios. Dios es el que hace todo, Dios es el soberano, Dios
es el que se lleva la honra, gloria y el honor. Por eso estaban de acuerdo con los reformadores. Mientras que Arminio tenía una doctrina antropocéntrica, centrada en el hombre. Y es decir, decía, el hombre hace algo por sí mismo. Porque si Dios lo hiciera todo, pues entonces que se lleve el hombre, ¿no? Sin embargo, esas eran sus luchas. Calvino, Agustín hablaban de que la revelación era Dios el que nos daba, que por cierto cuando decimos y leemos la Biblia y decimos Dios me reveló, estamos usando mal el término. Dios ya no revela nada, nos ilumina para entender lo que Él ya reveló. De eso sí necesitamos mucho, sabiduría. Señor, préndeme el foco porque aquí no le entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar. No quiero, señora, pues entonces a ver a qué te dedicas, pero a esto no le entres porque hay que estudiar. Calvino diría, Dios nos predestinó. El plan es de Él, no es de nosotros. Mientras que Arminio dirá, no, tenemos libre albedrío, nosotros podemos ir en contra de Dios cuando querramos. ¿Por qué? ¿Por qué creía eso? Porque él también creía que cuando se levantaba en la mañana, él decidía qué ponerse, como ustedes y yo. Y no se daba cuenta de lo limitado que estaba. ¿Sí? Calvino había estudiado la soberanía de Dios y regresen allá a Romanos. Regresen a Romanos porque él sabía perfectamente que no había nada que lo pudiera separar. Vamos a leerlo nuevamente, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Él. El mismo apóstol Pablo sabía que esto no sería aceptado. Y cuando vamos a Romanos 9, les digo, no puedo ver a detalle cada punto, pero al menos del 1 al 14, el 1 al 13, está hablando de cómo el pueblo de Israel fue elegido por Dios, pero Dios dijo, si no llega un Salvador, ni estos se salvan. Y recuerden, solo ha habido una manera de ser salvo en la historia de la humanidad: creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otra manera de ser salvo. Nada de, es que soy judío, yo ya nací salvo. O luego escucho entre los jóvenes, es que yo nací en cuna cristiana. Nada. Si tú no recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, aunque hayas sido hijo de pastor, como sea, tú tienes que reconocerte pecador delante de Dios para que puedas ejercer la salvación. Y lo que les está diciendo Pablo en el 9 del 1 al 13, los judíos tienen que reconocer eso. Dios es el que está al control. Y sabía Pablo que se iban a resistir, y en el 14 les dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Vean el 13, vayan al 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Él elige como Él quiere. Él lo hace como Él quiere. ¿Se te hace injusticia? En ninguna manera. Dice, pues a Moisés dice, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿De quién es el plan? No, hermano, yo lo elegí a Él. Yo me arrepentí. Yo levanté mi mano. Yo hice la oración del pecador. Dios es el que nos está diciendo, yo tengo un plan en su totalidad.
Versículo 18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Por qué tú y yo sí reaccionamos positivamente al Evangelio? Porque Dios quiso. ¿Cuántos de ustedes sabían esto el primer día que llegaron a la iglesia? Yo no. Tuve que estudiar mucho para darme cuenta que el plan que se está corriendo en la creación es de Dios, no es mío. No es mío el plan. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esto es lo que creemos cuando declaramos voluntad soberana absoluta de Dios. Entonces, ¿por qué los culpa? Y esta es una verdad difícil de comprender, difícil de explicar. Si alguien se va al infierno, es porque quiso. Si alguien se salva, es porque Dios quiso. ¿Se dan cuenta la diferencia? El que se va al infierno se va solito, pero el que se salva es porque Dios lo quiso, porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dice en el versículo 20: mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿No te gusta esto? ¿No te gusta que el que se va al infierno se vaya solo? ¿No te gusta que Dios se compadece de quien se quiere compadecer? ¿No te gusta que Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿No te gusta que Dios es el que endurece o el que hace que el evangelio sea positivo en alguien? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Fíjense el ejemplo: el barro y el alfarero. Se va de la mente. ¿Cuántos de ustedes han hecho sus ollas de barro? No, ustedes usan tefal. Pues a ti te falta tefal, dicen, ¿verdad? Ya se nos va la idea. En esa época tenían que hacer sus ollas de su barro, cocerlo para poderla usar. Y créanme lo que en aquella época, como hoy, tenemos a mucha gente que sigue haciendo eso como artesanía o incluso para vivir. Créanme lo que hasta la fecha jamás nadie ha dicho: habló el barro y me dijo: hazme un vaso de agua, no me hagas olla para el mole, quema mucho. El barro no habla ni decide, y esa es la comparación que el Señor nos pone ahí en Romanos 20 y 21. Todavía te resistes, versículo 22. ¿Qué? ¿Y qué? Dice: si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. ¿Por qué creen ustedes en el Señor Jesucristo? ¿Porque se arrepintieron? ¿Por qué creen en Él? Que Él nos hizo creer. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Se tuvo que ir Jesucristo para que llegara el Consolador y nos dijera, nos convenciera de todo esto. ¿Y quién le dijo a los del Antiguo Testamento? No tenían el Espíritu Santo. ¿Y entonces quién les dijo a ellos? ¿Qué tenían ellos que no teníamos, que no tenemos nosotros? ¿Qué tenían los creyentes del Antiguo Testamento? Sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué tenía que hacer un rey cuando se sentaba al trono? ¿Se acuerdan? Escribir una copia de la ley para él. Los profetas venían a hacer, no venían a predecirle el futuro a Israel. Acuérdense que de todos los escritos proféticos, solamente el 10% máximo habla de cosas del futuro lejano, escatológico, que aún no hemos vivido. Lo demás es para el futuro inmediato de Israel. Pero ellos venían y le decían al pueblo de Israel y al rey, funcionaban como atalayas. Atalaya era alguien que le venía y le decía al rey: rey, te estás alejando del pacto mosaico.
Te estás alejando del pacto de Moisés, no estás obedeciendo las leyes. A eso venían los profetas y le decían al pueblo, ¿sabes qué? Estás haciendo malas cosas. Isaías 1:15 nos declara, todo el sistema sacrificial, todo el sistema religioso que había en el Antiguo Testamento, de sacrificio de ganado, de palomas, ofrendas de vino, ofrendas de masa, ahí en el 1:15 de Isaías le dice el Señor, ¿de qué me sirve recibir todo esto? Ya no quiero que me traigas más estas cosas. Ahí queda cancelado todo ese pacto mosaico para que le empiece a dar entrada al Señor Jesucristo. Dios es el que tiene su plan. Oye, hermano, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para qué evangelizamos? ¿Por qué oramos? Pues si el Señor ya eligió, ¿no? Mejor vete a dormir. ¿Para qué evangelizas? Luego ya ves que la gente se pone ruda a veces cuando los evangelizas. Una vez nos tocó a mi esposa y a mí de recién que empezábamos nuestra vida en el cristianismo, nos dijeron, hay que disfrazarse de payasos y hay que ir al parque a predicar el evangelio. Vamos, pues disfrácenos de lo que quieran, pero uno lo que quiere es hablar de Cristo y decirles, no te vayas al infierno, Cristo es la salvación. Y llegamos allá a un parque y nos dijeron unos niños de la calle, se me hace que estos payasos los apaleamos. Ay, qué lindo, ¿verdad? Bueno, sentimos lo que sintieron los profetas del Antiguo Testamento. Gracias a Dios no lo hicieron. Pero, ¿para qué entonces evangelizamos? Si Dios ya eligió, Él ya predestinó. ¿Cuántos de ustedes llegaron al cristianismo y dijeron, oigan, ¿me dejan entrar? Soy predestinado. A mí Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. Por favor, ¿puedo pasar? Miren, revisen la lista. Ahí estoy yo. Ninguno lo sabíamos. Vean cómo inicia el capítulo 10 de Romanos, Pablo. Capítulo 8 y 9, soberanía de Dios en la salvación. Ha estado explicando, Dios es el que elige, Dios es el que predestina, llama, justifica, glorifica. Tú eres barro, no te pelees con Dios. Si Él así lo quiso hacer, Él endurece a quien Él quiere endurecer, Él hace todo. Él tiene que ver todo absolutamente en la salvación. Y del 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo, a ver, capítulo 8 y 9, que el Señor es el que predestina, que el Señor es el que elige, que no nos tenemos que pelear con Él. Y entonces, ¿para qué oras, Pablo? Pablo nos enseña que a pesar de que Dios ya eligió, a pesar de que Dios ya predestinó, a pesar de que Dios está corriendo su plan, a nosotros nos corresponde orar. No podemos decir, pues ya Dios, ya para qué oro por mis parientes, se me hace que se van a ir al infierno. Ya para qué oro por ellos. Pablo oraba por sus parientes, los israelitas. Y dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cómo estaban estos israelitas? Como tus parientes y los míos, ¿verdad? Todos tienen parientes inconversos, o alguien tiene una familia completita generacional. Desde hace 200 años para acá, todos son cristianos. Todos tenemos parientes inconversos. ¿Y qué hacen? Ignoran, no se sujetan, se rebelan en contra de la justicia de Dios. Ni me ven, mira, aleluya, ya. Cada vez que nos reunimos me vuelves a sacar a Cristo y me vuelves a hablar, ya. Sacúdete tus pies y síguele. No quieres oír, ya te dije, hasta ahí llegó. Puedes seguir orando por él. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen a los que van a ser salvos? A mí me encantaría que les prendiera un foquito aquí. Salvo, y otro lo trajera en rojo. Y sobre de él.
Lo trae en rojo. Hasta que le prende en verde no lo dejamos, ¿verdad? No sabemos. Fíjense que, y esto es triste, hermanos, aún dentro de las iglesias cristianas puede haber gente que no sea salva. Fíjense, no lo determina la perfección, porque ¿quién de ustedes hay perfecto que nunca peque? Levanten la mano. Solo podemos decir que hay gente que da apariencia de ser salva, pero ¿es salva? Pues parece que sí, pero yo no me atrevo a asegurarlo ante notario público. Dice el Señor que allá nos vamos a llevar sorpresas, ¿no? ¿Cómo no llegó el pastor Antonio Ortega? Mira tan buena predicación que nos dio y estaba... Y que conste que yo me puse de ejemplo para no ponerlos a ustedes. ¿Cómo nos aseguramos que estamos viviendo la salvación? ¿Cómo nos aseguramos que estamos camino a ella? Luchando por obedecer. Ninguno vamos a lograr la obediencia perfecta, pero sí vamos a tener que mostrar que luchamos por obedecer. Llegamos a la historia actual y con eso acabamos. De 1650 para acá. Quiero hacer notar esto. Hasta antes de la Reforma no había denominaciones. No había bautistas, no había presbiterianos, no había metodistas, no había pentecostales, no había adventistas del séptimo día, no había... ¿Cuál era la única denominación que existía? Católico romano. Y todos están luchando por quitar todo eso. Después de la Reforma, los descendientes de Ulrico Zwinglio, ¿se acuerdan que les dije que era amigo de Lutero, el que se peleó por la transubstanciación? Van a generar un grupo que se va a llamar los anabaptistas. Estos anabaptistas le dicen a la Iglesia Católica: ¿por qué si no vemos a ningún infante bautizado en la Biblia, tú quieres bautizar infantes? Todos los bautizados en la Biblia era gente consciente de lo que estaba haciendo. Y entonces ellos van a decir: ese bautismo no sirve. Y son los anabaptistas. De los anabaptistas se van a generar los bautistas. Y podemos decir, por eso cuando ustedes ven una iglesia que dice Primera Iglesia Bautista, ¿sí las han visto? ¿Hay algún bautista aquí? No estoy en contra de nadie, ¿eh? O sea, si pareciera que... No. Se llaman Primera Iglesia Bautista porque ellos dicen: somos la primer denominación después de la Reforma. Yo decía, bueno, Primera Iglesia Bautista, ¿y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Por qué todas son primera? Bueno, por eso son primera, porque ellos dicen: somos la primer denominación después de la Reforma. Después de eso van a llegar, no en un orden específico, los menonitas, los amish, los presbiterianos, los congregacionalistas, los anglicanos, ¿sí? En Inglaterra. Y los anglicanos, ahí en Inglaterra, van a hacer otra reforma y van a surgir los puritanos. Y los puritanos los va a andar matando una señora que era María Tudor o María la Sanguinaria, que no quiero traer a su memoria cosas muy no gratas, pero se acuerdan que hay una bebida que le llaman Bloody Mary, que quiere decir María Sanguinaria, porque es jugo de tomate. En honor a esa señora le pusieron ese nombre a esa bebida, porque mató a cuanto puritano se encontraba. Los puritanos decían: hay que regresar a la Biblia y a los padres de la iglesia, como los reformadores de Alemania, de Italia, tenemos que regresar. Los está matando. Y entonces, ¿a dónde creen que huyen? Acá en América ya llevamos 150, 180 años que nos están colonizando. Arriba llegan los ingleses, los franceses, por acá abajo van a llegar los portugueses y van a llegar de muchos lados. Y dicen: vámonos a América, porque en América no está Inglaterra, no hay persecución protestante y vamos a llegar allá. Y se vienen para acá. Y entonces, después de los 1600, ya para 1700, vamos a conocer a Jonathan Edwards, a Charles y John Wesley, a George Whitefield, que por no estudiar la historia están condenados a repetirla.
Ellos están más cerca de Calvino, de Lutero, pero no se enteran. Jonathan Edwards va a decir soberanía absoluta de Dios, Él se lleva la honra, la gloria y el honor, pero los hermanos Wesley y George Whitefield estarán predicando tanto en Inglaterra como en América o Estados Unidos, para lo que ahora conocemos como Estados Unidos o la Nueva Inglaterra, las colonias, van a estar predicando y ellos van a discutir, bueno, por fin, arminianismo, calvinismo. Y dicen, no, pues el arminianismo quedó condenado en el sínodo de Dort, dice Jonathan Edwards. Y dicen John y George Wesley y George Whitefield dicen, no, pero el arminianismo conviene, porque así le decimos a la gente que ellos tienen que decidir, los podemos obligar y de esa manera vamos a llenar iglesias. ¿Y qué creen? Que las llenaron. Es el movimiento más grande de convertidos en Estados Unidos y en Inglaterra. Para 1800, nos alejamos 150 años, llega Charles Finney. Y Charles Finney va a decir, ¿sabes qué? Yo soy capaz de guiar a la gente al arrepentimiento. Yo les logro dar un discurso para que todos se arrepientan. Era un abogado, no era teólogo. Hay muchos escritos de Charles Finney, pero él va a decir, yo logro convencerlos de que se tienen que arrepentir. Abiertamente algo en contra de las escrituras. Vayan ustedes rápidamente a Hechos 5:31. Hechos 5:31. Porque ¿quién es el que nos ayuda a arrepentirnos? Vean lo que dice ahí, Hechos 5:31. Estamos ahí con los apóstoles, estamos en los primeros discursos de Pedro, y dice en Hechos 5:31. Hechos 5:31. A está hablando de Jesucristo, a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué? Dar arrepentimiento. No dice para que se arrepientan, sino puso a Cristo para dar el arrepentimiento. Vayan ahí mismo al 11, capítulo 11, Hechos 11. Y vean cómo dice el versículo 18. Aquí hay un cambio, el que está sobresaliendo más hasta antes ha sido Pedro. A partir del capítulo 9, el que está sobresaliendo es Pablo, Pedro a los israelitas, Pablo a los gentiles. Y entonces dice ahí en Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ¿ha dado Dios arrepentimiento para vida? No se trata de que los convenzas para que se arrepientan. Se trata de que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y de que Dios endurece a quien Él quiere endurecer y Dios le da arrepentimiento a quien se lo quiere dar. ¿Tú te arrepentiste? Ahora sé que yo no fui. Hoy sé que yo no fui. Que mi Dios soberano absoluto me dio el arrepentimiento. ¿Y saben qué hace eso? No me hace oponerme al calvinismo, me hace caer de rodillas y decirle gracias, Señor, porque yo sé que si tú no me hubieras salvado, yo me hubiera ido directito al infierno, porque si tú no me hubieras concedido el arrepentimiento, no me hubiera arrepentido, Señor. La obra es tuya. Vayan por último a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2. Y vean lo que dice ahí, 2 de Timoteo, vamos a leer desde el versículo 24. 2 de Timoteo 2:24. ¿Quieres saber cómo compartir el evangelio? ¿De qué manera lo debes de hacer? Dice en 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Se dan cuenta de esta? Apto para enseñar. ¿Sabes qué? Tú no puedes enseñar lo que tú no sabes.
¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tan profundamente conoces la Biblia? No superficialmente. Hermano, yo ya le leí como 5 veces. Pues sí, pero mira, hubiese preferido que solo leyeras un capítulo y lo aplicaras en tu vida. Dice ahí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y fíjense en esto, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Quién les tiene que dar el arrepentimiento? Dice, por si quizá Dios. Tú ve y comparte el evangelio, no depende de ti. ¿No saben yo cómo sufría cuando le compartía yo a mi familia y no hacían caso y decía, se van a ir al infierno, Señor? A veces no era yo tan amable, debo de confesar. Y decía, entonces yo soy el que está mal, Señor. Dame palabras para que yo los convenza de que se arrepientan, para que yo los convenza de que tú eres el Señor y Salvador. Hasta que entendí esto, el que lo hace, ¿quién es? ¿Yo qué tengo que hacer? Yo predico. Pero ¿saben quién es el que los va a convencer? Entonces, no se sientan mal cuando alguien no quiere entender. Me sacudo mis zapatitos. Adiós, man. ¿Te quieres ir al infierno? Que te vaya bien. ¿Qué hacemos? Nosotros no los podemos convencer, los tiene que convencer el Señor. Ahora, Jesucristo dijo que la salvación era solamente la obra de Dios. Vayan a Juan, al Evangelio de Juan en su capítulo 6. Ustedes han leído esto muchas veces, ustedes lo conocen bien. Juan 6, versículo 44. Tengan en mente esto, Dios es el que concede el arrepentimiento. Dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién nos tuvo que traer al Señor? No, fui yo. Porque mira, yo inteligente. Cuando me dijeron que con el evangelio me libraba de la ira de Dios, dije, yo quiero. Ni lo entendíamos. Miren, todos llegamos a Cristo buscando resolver alguna necesidad. No es malo, no es malo. El Señor usa eso para que vengamos. Un problema de salud, un problema de dinero, un problema de matrimonio, un problema con los hijos. Y viene, Señor, ¿qué hago? Enséñame, ¿cómo salgo de este problema? Todos llegamos con esto. Ninguno llega, Señor, yo fui predestinado desde antes de la fundación del mundo y aquí estoy ya, ¿para qué te puedo servir, Señor? Ninguno llega así, ¿verdad? Llegamos arrastrándonos y llegamos, Señor, aquí estoy. Regresen un poquito en el versículo 37. Dice ahí en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quiénes son los que vienen? Los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos de ustedes sabían que habían sido elegidos? Ninguno de nosotros, porque fue antes de la fundación del mundo. Entonces, o sea que Dios elige para salvación y Dios elige para perdición. No, les dije, el que se va al infierno se va solito. Y el Señor lo sabe y decide, no, mejor salvo a unos, porque si no se me van a ir todos. Yo les concedo el arrepentimiento a estos. ¿Por qué? Porque están muy guapos, que están muy bonitas, porque valen mucho la pena. La iglesia las necesitaba, los necesitaba. Porque a Dios le plació por el puro afecto de su voluntad elegirte a ti, a mí. Cuando te veas al espejo en la mañana, pregúntale al Señor, ¿por qué a mí? Ya me viste, Señor, mira. O sea, ya, seguro que yo. ¿Qué te va a convencer de que tú fuiste elegido? Que estás luchando por obedecer la palabra. ¿Ustedes creen que sea difícil obedecer la palabra? ¿No? Ajá. A ver, sométase a su marido y cállese.
ame a su prójimo. Y ahorita me costó un montón de trabajo amar al que estaba cobrando en la caseta. Pues, córrele que llego tarde. Pero lo tengo que amar, Señor, lo tengo que amar. Y luego se me atravesó uno. Yo sí, Señor, pero los tengo que amar. Yo sé que los tengo que amar. ¿Cuesta trabajo obedecer a Dios? ¿Es difícil? Fíjense que ese es su error. Cuando yo creo que algo es difícil, quiere decir que me puedo esforzar y lograrlo, ¿no? Pero cuando yo sé que algo es imposible, solo puedo caer de rodillas y decirle, Señor, ayúdame. Porque sin tu ayuda no puedo. ¿Y saben qué es eso? La gracia eficaz. Solo creemos los que Dios ha decidido que creamos. No sabemos quiénes son, oramos por ellos, les predicamos el evangelio, porque el que decide es Dios, no nosotros. No es nuestro plan, es el plan de Dios. Y cuando esto lo hacemos convencidos, ¿saben qué? A Dios sea toda la honra y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo no quiero ninguna gloria. Yo quiero que la gloria se la lleve mi Dios. Yo no me salvé. Dios me salvó. Yo no me arrepentí. Dios hizo que me arrepintiera. Yo no me di cuenta de lo pecador que era. Dios me hizo darme cuenta. Y cuando entiendes eso, la honra y la gloria solo se la lleva a Dios. Cuando crees que fuiste tú, te la llevas tú. Oremos. Padre, queremos exaltarte, Señor. Queremos decirte que solo tú te llevas la honra, la gloria y el honor. Que si somos salvos es por tu gracia. Te agradecemos porque te fijaste en nosotros, Señor. Te agradecemos porque tú provocaste en nosotros arrepentimiento. Y si hay alguien que aquí aún no se ha arrepentido, atiende nuestra súplica, Señor. Concédele el arrepentimiento. Llévalo a la peor dificultad, a la peor necesidad, para que te reconozca como Señor, como lo hicimos nosotros. Padre bendito, queremos que la iglesia sirva para dar a conocer el poder de tu palabra. Úsanos, Señor, para llevar tu evangelio a toda criatura. Y, Señor, que puedan conocer que tú los elegiste desde antes de la fundación del mundo. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén.